Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban, diciéndole: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a explicarles todo punto por punto. Estaba yo en oración en la ciudad de Jope, cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto parecido a un gran lienzo, atado por las 4 puntas, bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Yo respondí: de ninguna manera, Señor. Jamás he entrado en mi boca nada profano e impuro. La voz venida del cielo me habló por segunda vez: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Esto se repitió 3 veces hasta que finalmente todo fue retirado de nuevo al cielo. En aquel mismo momento se presentaron 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin plantearme dudas. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar en Jope a Simón, llamado Pedro. Él te comunicará palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que sucedió a nosotros al principio. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculo a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que conduce a la vida. Este texto, al parecer o de una manera superficial, pareciese que es repetición de lo que ya nosotros habíamos leído en el capítulo 10, pero no es así. Presenta algunas sutilezas que son importantes que nos detengamos, porque nuevamente la intención del apóstol o del evangelista San Lucas al describir Hechos de los Apóstoles es presentar lo que hay de fondo, cómo la primer comunidad está creciendo en la aplicación que hace del evangelio, en la vida interna de la iglesia y en la forma en cómo van a expandir el evangelio. Ahora, me detengo para contestar una pregunta que me han estado haciendo y que pareciese que es muy simple, pero creo que en el fondo la pregunta real es: ¿por qué le ponían tanto énfasis a la circuncisión? La pregunta que me hacen es: ¿qué es la circuncisión? La circuncisión, si tú buscas esa definición en el diccionario, es cortar circularmente para extirpar del pene un tejido que se llama prepucio, dejando al descubierto el glande. Ahora, si tú me vas a preguntar: ¿y qué es el prepucio y qué es el glande? Nada más quédate con la idea que es una marca física que se hace al varón a los 8 días de nacido y que fue ¿y por qué es importante? Porque esta representaba una alianza que Dios hizo con su pueblo, empezando con Abraham, y que después se va a marcar como una distinción entre los demás pueblos. Ahora bien,
El día de hoy todavía hay muchas religiones no cristianas que siguen practicando la circuncisión. La pregunta que algunos hacen es, ¿y un cristiano se debe de circuncidar? La respuesta es, si lo va a hacer por motivos de fe, no, es completamente incorrecto. Es de ahí todo de lo que se está tratando este libro, y que hay mucho más de fondo que solamente la circuncisión. Ahora, ¿entonces está prohibida la circuncisión? No, tampoco. Si el doctor le aconseja al varón circuncidarse por razones médicas, por muchas razones médicas, claro que lo puede hacer, pero ya no tiene ningún valor religioso. Antiguamente era muy importante por lo que significaba, porque marcaba la distinción física entre los que pertenecían a Dios y los que no. Actualmente lo que va a marcar la distinción de los que pertenecen a Dios o no, no es la circuncisión, no es una marca en el cuerpo, sino más bien en el corazón. Ya desde el Antiguo Testamento se empezaba a señalar que la circuncisión que Dios quería era la del corazón. Es decir, que nos quitemos el pecado y que sea el Espíritu Santo que venga y more en nosotros. Por eso los primeros cristianos ven un poco con cuidado y con recelo, y lo que critican de Pedro no es que le haya predicado a los gentiles, sino que se haya quedado en casa de uno de ellos y que haya comido con uno de ellos, con un incircunciso. Es decir, lo que hay de fondo es que no creían en Dios y Pedro accede a tener comunión con ellos. Lo que hay de fondo en esto es el peligro de la comunión. Los primeros cristianos le ponen mucho énfasis a la unidad entre ellos y ven que hay un peligro que Pedro esté comiendo con uno que no pertenece a la comunión con ellos, con un incircunciso. La respuesta que Pedro da es una respuesta muy profunda y no es exactamente igual. Claro, Pedro está describiendo la enseñanza que recibió de Dios, pero pone algunos énfasis, porque el momento en este texto, lo que Pedro está haciendo es confirmar también a los de Jerusalén en la fe. Esa es la vocación que Pedro recibió, el preocuparse por cuidar la fe, la unidad de los cristianos. Esa es la función del Papa. Por eso, Pedro, que iba de lugar en lugar, revisando que el evangelio fuera aceptado de una manera correcta, e incluso orando para que recibieran al Espíritu Santo, también tiene que hacerlo aún con los suyos. Por eso, ante el reproche que le hacen de por qué te quedaste en casa de un incircunciso, Pedro va a darles una enseñanza. De tal manera que aunque Pedro no responde a la pregunta ¿por qué te quedaste con un incircunciso?, Pedro sí explica el más de fondo, la razón que hay atrás, y al final queda claro que ya no era un incircunciso, es decir, sí era incircunciso, pero ya no era un extraño, era un cristiano, y ya no estaba en riesgo la unidad que entre ellos había. Ahora, cuando Pedro está explicando, solamente por mencionar algunos aspectos, Pedro está haciendo referencias de la predicación de Jesús que no están en el primer texto. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, Pedro dice, recordé que Jesús dijo, Juan bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esa frase que no está al principio en el primer discurso, en el capítulo anterior, y que aquí está, es porque Pedro está en su rol de maestro y está interpretando, está aplicando la ley, el evangelio de una manera concreta, está instruyendo. Esto es muy trascendental porque volvemos a lo mismo. Los que estaban en Jerusalén no entendían el por qué Pedro estaba haciendo eso. Porque Pedro es quien tiene la autoridad de interpretar y de aplicar la Sagrada Escritura. Y Pedro como Papa,
el colegio de los apóstoles reunidos, el concilio propiamente, pero esto va creciendo, va madurando en la fe cristiana. Es significativo que para San Lucas, que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, no tome en cuenta, por ejemplo, la predicación que se hizo en Antioquía o el bautismo que recibió el eunuco, que al parecer era un gentil. Pareciese que esos momentos hechos por otros apóstoles o por otros discípulos eran excepciones, no era una ley, no era una regla. El que se haya bautizado un eunuco fue como que una excepción. A partir de este acontecimiento que Pedro lo está diciendo desde su autoridad, ya no va a haber excepciones. Ahora parece que es una necesidad el ir y evangelizar y bautizar a todas las naciones como el Señor lo había mandado, que hasta ese momento solamente se veía como solamente entre los judíos, solamente entre el primer pueblo, el pueblo de Dios, cuando en realidad el mensaje estamos viendo, Dios lo está llevando a todos sin hacer distinción. Es importante que leamos esto y que veamos los movimientos que hay para poder entender la importancia primero del texto, de lo que Pedro está diciendo, la circuncisión, los incircuncisos, eso es algo del Antiguo Testamento. ¿Quién hace esa aplicación? Pedro, en la forma en cómo lo está haciendo. Lo de los alimentos y no, eso es del Antiguo Testamento. Ahora debemos de mirar con ojos a través del Espíritu Santo lo que Dios está haciendo en su iglesia y cómo el Antiguo Testamento se está aplicando en este momento en el Nuevo Testamento. ¿Quién hace esa aplicación? Quien tiene la autoridad, no cualquiera. Por eso es entendible que los discípulos de Jerusalén cuestionen lo que Pedro está haciendo, porque ellos no lo veían, no lo entendían, la enseñanza no era de ellos. Es Pedro quien tiene autoridad, quien les explica, y ya todos entran en paz y alaban al Señor, como dice al final el texto. Ahora, algunos aspectos que pudiéramos nosotros aplicar o preguntarnos para profundizar este texto es: ¿reconoces la autoridad? ¿Escuchas a la autoridad en su enseñanza? ¿Respetas la autoridad? ¿Estás en comunión con toda la iglesia? Estos puntos hay que preguntárnoslos, de aquí se desprenden claramente. Algo que podemos nosotros ver es de que en la historia de estos 2000 años de la iglesia no ha habido papa, no ha habido un sucesor de Pedro que declare una herejía o que diga algo desde la cátedra de Pedro que vaya en contra de la fe. No lo ha habido. Sí ha habido papas muy malos, pero afortunadamente ellos no han abierto la boca, no han dicho nada que vaya en contra de la fe. Por eso es de sorprender que Dios sigue asistiendo a su iglesia y sigue asistiendo a la figura de Pedro aún en nuestros días. Por eso, más y a los primeros cristianos no les dolió tanto el que Pedro haya bautizado a los gentiles como el que Pedro haya permanecido con ellos. Al principio lo que más duele es el peligro de la unidad que la doctrina. Es sorprendente, ¿no? Ya cuando se salva la unidad entre los cristianos es cuando se aclara la doctrina. A nosotros, el día de hoy, me da la impresión que hay muchos cristianos que les importa muy poco la unidad. Y ellos defienden la doctrina a pesar de que están resquebrajando a la iglesia. Vemos que, por ejemplo, un Martín Lutero, que él creyendo y teniendo una fe, una radicalidad en su doctrina, empezó a romper la unidad que había en la iglesia. Y eso es mucho más grave, porque la doctrina se puede corregir, pero la unidad, veámoslo el día de hoy,
sigue habiendo un resquebrajamiento muy fuerte en la unidad y eso le duele al cuerpo de Cristo. Los primeros cristianos le ponían mucho énfasis primero a la unidad y juntos oremos y aclaremos y definamos qué es la doctrina. El día de hoy, ¿a qué le pones más énfasis tú? No estoy diciendo que la doctrina no sea importante, por supuesto, es muy importante, pero es también muy importante la unidad. Y estas tienen que ir de la mano, porque mucha doctrina sin unidad, no estamos hablando de iglesia. La iglesia se da cuando en unidad vemos la doctrina, la fe y caminamos juntos como pueblo. Así que reconoces la autoridad, la escuchas, la respetas, ¿estás cuidando la comunión en la iglesia? Son preguntas que nos debemos de hacer cuando leemos este texto, pues Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Que tengas un excelente día.